Hola Carlos, muchas gracias. La verdad es que es un placer compartir un rato, Un ¿no? De placer. estos, aunque tenemos muchos, ¿no? En el día a día en la consulta, sí que es cierto que es fácil encontrar espacio para poder hablar. Y me gustaría hoy que pudiéramos hablar sobre uno de los, digamos, de los motivos de consulta más frecuentes que tenemos en SickKids, que son Ujú. los trastornos de conducta y de comportamiento en niños y adolescentes. Y si te parece, Carlos, empecemos por intentar definir, ¿no? ¿Dónde termina esa conducta que sería esperable en un adolescente y dónde está esa línea para empezar a hablar de los trastornos de conducta? Hola de nuevo, Javier. Bueno, pues, ¿dónde puede estar esa línea? Es una línea realmente fina, como sabes, ¿no? ¿Qué la define? Sobre todo lo define mucho la intensidad, la frecuencia y la repercusión que tienen las conductas de estos chicos adolescentes en un momento dado. Eso es quizás donde tenemos que estar pendientes de qué sucede con ellos. Porque luego las repercusiones son importantes. Entonces, ahí marcaríamos esa visión de dónde estamos en una adolescencia más o menos controlada y dónde empezamos a tener problemas de conducta. Eso es lo que nos va indicando. Claro, has dado un punto importante, ¿no? Es decir, el punto de la funcionalidad, quizás, ¿no? Es Mm. decir, que muchos padres van viendo, ¿no? Que su hijo hace determinadas cosas, determinados comportamientos y, bueno, lo achacan todo a la edad, ¿no? Y la edad tampoco lo explica todo, ¿no? Y eso es Mm. importante. ¿Está aumentando la frecuencia? ¿Estamos viendo más trastornos de conducta en los últimos tiempos que Sí. los que quizás veíamos hace 10 años? La realidad es que sí, la realidad es que estamos viendo más. Hay un punto de inflexión importante en este tema que es la pandemia. La pandemia marca un antes y un después. A partir de ahí es un catalizador que luego empieza a generar otros problemas porque hay otros indicadores. Es decir, a partir de la pandemia empezamos a trabajar mucho sobre pantallas, empiezan a aparecer las redes sociales y empiezan a aparecer modelos de conducta distintos. Y entonces ahí empieza a cambiar. Fíjate que se multiplica casi por 7 los problemas de conducta que encontramos en adolescentes, con diferentes manifestaciones, pero por 7. Es decir, y ahí empieza a cambiar toda nuestra historia y se va aumentando poco a poco porque los modelos van cambiando. Es decir, hay una serie de factores. Uno podría ser el tema este que, como te decía, la pandemia, empezamos a trabajar online, empezamos a depender mucho, nos encerramos y ese encierro de los adolescentes empieza a meterles en un entorno que quizás no es el más adecuado para ellos, porque pierden la socialización. Y a partir de ahí, los modelos van cambiando. Los modelos que nos encontramos, por ejemplo, de los muy jóvenes que empiezan a ganar dinero con muy poco esfuerzo, que nos están viendo todos los días en YouTube, conéctese 2 horas al día y ganará usted 4.000. Entonces los chavales empiezan a tener un modelo de poco esfuerzo, poco compromiso y poca consistencia. Y luego a partir de ahí, otros, pues el cambio social, el cambio económico, el cambio político, todo esto les hace tener una inmediatez que al final, ¿qué va sucediendo? Que van generando problemas, porque no tienen esa consistencia, ese trabajo de ir adelante y de ver un poco el futuro. Y a partir de ahí empezamos O con sea, esos podemos problemas. identificar como tres factores, ¿no? Cómo impactan las pantallas, Ujú. la cultura de la inmediatez y luego la gestión de la frustración. Sí, sí, Esos serían tres 3 factores aspectos, sí, serían sí. claves. Ten en cuenta que al final el cerebro adolescente es un cerebro que está cambiando, biológicamente está cambiando. Es decir, tenemos un cerebro infantil que va hacia la etapa adulta, pero que en ese momento es muy plástico y hay un cambio importante. Y ese cambio supone que hay una parte que es la corteza prefrontal que se está desarrollando, pero que va más lento que otra, que es la amígdala. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparecen las pantallas con toda esa luz, ese color, toda esa intensidad, y entonces, claro, empiezan a tener una fuerte necesidad de todo esto porque al final les genera dopamina. Y ahí empezamos a tener ese enganche de los chicos. Y eso que está generando, que como te decía, lo uno un poco con los modelos. Aparecen los modelos de rapidez, de inmediatez, gana dinero rápido, no hace falta que hagas mucho más. Y a partir de todo esto se conforma un sistema más complicado, más inmediato, más de poco esfuerzo, más de poca consistencia en el trabajo. Y se generan más problemas de conducta porque demandan demasiado y pierden un poco el foco. La conducta muchas veces es la expresión de algo más, ¿no? Es Mm. decir, a veces es, digamos, la punta del iceberg, ¿no? ¿Qué otros síntomas o qué otras señales podemos observar que pueden estar detrás de los problemas de conducta y comportamiento en los Hay señales muy adolescentes? importantes. Una, por ejemplo, es el tema del consumo. Cuando aparecen los consumos es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque empezamos a perder esa línea clara que podíamos tener de desarrollo. Es un tema para nosotros muy importante, como bien sabes, ¿no? Otro segundo área es cuando empezamos a tener absentismo escolar. ¿Por qué? Porque empezamos también a perder modelo. Es decir, ya tenemos dos problemas importantes como grandes indicadores. Pero luego hay otros indicadores que los padres pueden tener en cuenta, podemos tener en cuenta también en la clínica. Por ejemplo, que hay una falta de compromiso con lo que está sucediendo, es decir, una falta de culpa, una falta de responsabilidad con lo que está sucediendo. La agresividad también es un factor importante, ¿no? Ser un agresivo de una manera inconsistente. Y es una agresividad que viene muy explicado por lo que tú decías, ¿no? Al final, ¿qué está ocurriendo?
que ellos no saben expresar sus emociones y lo que hacen es la expresan a empujones, a golpazos, porque no saben cómo hacerlo. Y entonces toda esa agresividad que en un momento dado la adolescencia puede entrar dentro de los límites, se nos va de las manos y empieza la agresividad en diferentes contextos. ¿Qué más aspectos podemos tener? Pues como te decía, esa falta de culpa unido con una mentira más dirigida, ¿no? Es decir, no tengo culpa y lo que voy haciendo es que mi comportamiento va buscando ocultar con una dirección, es decir, esa falta de empatía y esa falta de responsabilidad frente a lo que va ocurriendo. Quizás en esa línea podríamos tener las señales de alarma, ¿no? Para unos padres decir, ostras, esto es una adolescencia más o menos normal, con toda la rebeldía y con todo lo que podemos tener, o empezamos a tener problemas de conducta. O sea que por aterrizarlo ahí, es decir, tenemos un punto, ese cerebro en construcción, es decir, esa plasticidad del cerebro, y es una conducta que se aprende, ¿no? Es decir, que al final una de las cosas que yo creo que también sería importante recalcar es que la conducta es algo que va avanzando, ¿no? Es decir, que de alguna forma hay determinadas líneas rojas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que un adolescente, por muy adolescente que sea, no debería cruzar, ¿no? La agresividad, ¿no? Es decir, una cosa es el tono, la contestación y la rebeldía, y otra diferente, ¿no? Es la agresividad, ya sea verbal o, por supuesto, física, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo unos padres podrían definir esas líneas rojas que quizás les permitiera ver mejor, oye, hasta aquí estaría dentro de un rebelde, un adolescente, una amígdala mucho más potente que una corteza prefrontal que todavía no la frena, versus esta línea roja que ya no debería cruzarla de ninguna de las formas? Como te decía, con esa intensidad, con esa frecuencia y con esas consecuencias que van teniendo los actos. Es decir, como decías, podemos expresar temas muy concretos, por ejemplo, las emociones. Estoy triste o estoy enfadado. Eso es lícito y mantengámoslo y respetémoslo. Lo que no es lícito es que rompas algo y que al final hagas un acto de vandalismo. Es decir, ese tipo de situaciones son las que nos pueden ir marcando lo que puede ser una conducta más o menos adolescente que podemos gestionar, o ya empezamos a tener problemas de conducta. Que luego las podemos catalogar en diferentes áreas, quizás un poco por lo que pueda ser una clínica más concreta, ¿no? Que quizás luego hablamos un poco más de ello. Pero por ahí podríamos tener ya esos indicadores. Y luego has mencionado otro indicador que me parece muy importante, que es, digamos, el propósito de enmienda, la empatía y la culpa, ¿no? Es decir, cuando hago algo y lo hago mal, ¿no? Equivocarme está dentro del proceso del aprendizaje. El problema es cuando se resisten a aprender, ¿no? No aceptan el error y no empatizan con el daño del otro. ¿Qué importancia tiene eso para definir un poco esa diferencia entre esa conducta más o menos rebelde, ostras, y un problema de conducta? Sí, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque al final, si no tengo ese sentimiento, esa sensación de lo que estoy haciendo tiene unas consecuencias, al final estoy actuando de una manera absolutamente fría y distante de todo esto. Eso para nosotros es básico. Es decir, si no encontramos ese chaval que al final reconoce que el acto impulsivo o que lo que ha hecho no ha estado bien, tenemos pocas probabilidades de que esto empiece a cambiar. En la clínica nos lo encontramos. Es decir, lo primero que intentamos indagar es, oye, ¿te das cuenta? Aunque tu impulsividad te haya perdido, lo que quieras, pero ¿te estás dando cuenta? Sí, vale. A partir de ahí, ese reconocimiento que es básico nos puede llevar a generar otro tipo de conductas. Pero sin el reconocimiento tenemos que empezar por esa primera fase, claro, lógicamente. Y como mencionábamos antes, a veces la conducta es una expresión de otros problemas, ¿no? Otros trastornos. ¿Qué otros trastornos podemos encontrar detrás de ese adolescente más o menos disruptivo, más o menos impulsivo, que en un momento determinado genera esos problemas de conducta? Quizás los podríamos, desde nuestro punto de vista, podríamos diferenciarlos en tres áreas. Quizás desde el presente, a mí me gusta colocarme en el presente, y entonces hacia el futuro y hacia el pasado. Cuando estamos viendo a un chaval estamos mirando hacia el futuro, el easy, empezamos a tener problemas de ansiedad sobre todo, porque hay un temor a lo que está sucediendo. Ten en cuenta que al final lo que está sucediendo es un cambio bestial, desde lo que era un niño, que físicamente y cerebralmente está cambiando y que no sabe ni dónde está. Entonces hay miedo a ese futuro, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Y empiezan los procesos ansiosos, la hiperactividad, la tensión, la falta de sueño, todo ese tipo de situaciones cuando estamos con un chaval que está temeroso ante el futuro. Cuando estamos mirando más hacia el pasado, lo que tenemos son problemas de depresión, que quizás en los chicos, más que anedonia, hay otros indicadores, pero empezamos con dificultades para dormir, con una preocupación, con un aislamiento, y lo tenemos encerrado en casa. Y cuando estamos muy pegados en el presente, aparecen problemas de atención. ¿Por qué? Porque es incapaz. Toda esa vorágine que tiene, él es incapaz de concentrarse, aparecen dificultades académicas, aparecen diferentes dificultades. Con lo cual tendríamos esos tres quizás grandes bloques. La parte ansiosa, la parte más triste y depresiva y la parte más de inatención. Serían quizás los tres que podríamos definir. Y la parte inatenta entiendo que es más fácil, la parte ligada más al TDAH es algo que le vamos viendo, ¿no? Hay un continuo, ¿no? Es decir, de alguna forma ese niño siempre ha sido más o menos así, aunque ahora sea más intenso.
La parte ansiosa tiene como un punto de inicio, ¿no? Más fácil de ver. Y la parte afectiva, yo creo que ese punto, ¿no? Lo que a veces hablamos de la triple A, ¿no? La anedonia, la apatía y la bulia, es decir, la dificultad para disfrutar con las cosas, la dificultad para tener energía para hacer las cosas que hacíamos antes y de alguna forma quizás, ¿no? Ese fondo de estado de ánimo, ¿no? Si ya nos ponemos un poco más en el papel de los padres, ¿qué pueden hacer los padres ante estas dificultades de conducta, esos problemas de comportamiento? Lo primero que tenemos que hacer es entender lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si no, al final, si no llegamos al entendimiento, estamos tratando de trabajar con conducta. Es un poco lo que hacemos en la clínica. Queremos saber qué es lo que mejor nos explica lo que está pasando a este chico. Porque si no, el síntoma, podemos estar constantemente trabajándolo, pero no llegamos al fondo de la cuestión. Primero es entender la situación, para a partir de ahí empezar a establecer diferentes criterios. Y los criterios irían en 4 áreas. Uno sería la contención pura del momento de la crisis, que quizás es el más que... Perdóname, Carlos, porque a veces es súper importante, ¿no? Comprender, ¿no? Porque nosotros dedicamos muchas veces un tiempo importante, ¿no? A esa reunión con los padres para explicarlo, porque hablábamos antes, bueno, no es lo mismo cómo vamos a afrontar un niño que su conducta está ligada a esa preocupación por el futuro, ¿no? Esa ansiedad, esa conducta que está ligada a una preocupación por el pasado, y mucho menos si es un TDAH de fondo y demás, y luego indiscutiblemente otros problemas de conducta. Con lo cual, qué importante, ¿no? Es ese punto de que mamá y papá, ¿no? Los padres tengan claro, ¿no? Que esa conducta es una expresión de algo más y que eso hay que manejarlo. Es decir, hay que, entre comillas, trabajar desde abajo, desde la causa, para poder afectar a la conducta, ¿no? Sí, perdóname. Sí. Un poco en esa línea, en esa comprensión que era lo que tú decías, ¿no? Y desde ahí empezar a establecer, bueno, pues vías de comunicación diferentes. ¿Qué ocurre con el chaval que vamos ya con le hemos prejuzgado y él lo siente? Entonces, uno de los aspectos importantes es empezar a hablar desde, no te he juzgado previamente, te escucho, intento escuchar por lo menos. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir expresarse, como me decía, con gran dificultad, con mucha conducta, con una conducta a lo mejor disruptiva, pero por lo menos empieza a expresarse. Y además, claro, llegamos ahí después de haberle recriminado mucho la conducta, ¿no? Es decir, hemos estado fijándonos mucho en la conducta y diciéndole esto no, esto está mal, así no, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa amígdala de la que hablábamos antes se está activando y defendiendo, ¿no? Con lo cual, qué importante ese punto de la comunicación. Pero ¿qué hacemos cuando los padres nos dicen, es que está cerrado, ya no quiere hablar, ¿no? Ahí lo que tenemos que intentar es acercarnos, pero acercarnos desde lo nuestro. Tendemos mucho a proyectar en el otro y a meternos en su jardín. Como padres nos metemos mucho, porque tú no, porque eres... Porque yo en tu tiempo. Claro, entonces, quédate en tu jardín, habla desde lo tuyo y desde ahí expresa lo que estás sintiendo con sus conductas, para que él vea que hay un respeto. Estás respetando lo que está sucediendo, que a lo mejor no lo entiendes, pero quieres entenderlo y hablas desde lo tuyo. Oye, a mí esto que está sucediendo me está pareciendo, pero no entro en que si eres o dejas de serlo. No. Y menos un modelo como el nuestro que dices al final, lo que tú hiciste no me importa mucho. Y esa es una parte muy importante. Y luego además qué importante es fijarnos en la conducta, no en la persona, ¿no? Es decir, intentar poner el foco en lo que ha hecho, no en cómo es, ¿no? Y a veces, ¿no? Esto está mal, decir eres malo es muy diferente, ¿no? El mensaje que recibe el niño y el joven. Ese cambio es básico. Ya no eres, sino esto que tú estás haciendo está generando esto. ¿Qué hacemos? Porque la siguiente es ¿qué hacemos con esto? Lógicamente. Entonces sí es mucho más fácil, porque si tú a mí me dices, o yo me digo a mí mismo, es que soy tonto, es que soy un... Ya está, ahí ya me quedo. ¿Por qué? Porque ya en mi ser no tengo acción. Pero si desde el respeto a mi ser me pongo en conducta, ya es muy diferente, porque eso siempre lo puedo modificar. Entonces, nunca ir hacia el ser si a lo que está sucediendo con ese respeto. Entonces las cosas pueden empezar a cambiar. Con lo cual hemos puesto el foco en la parte primera de la comunicación, ¿no? De entender, ¿no? Bueno, antes primero en la comprensión, ¿no? Luego la comunicación y a partir de ahí, ¿qué más podemos empezar a plantearle? La convivencia, el cambio de la convivencia. Yo creo que hay un tema de, aunque se hace muchas veces complicado, tratar de hacer una convivencia quizás con ese perfil que hemos hablado muchas veces del TDAH, ¿no? Esa comprensión primero que hemos hablado ya, de ese autocontrol por parte de los padres, porque al final ten en cuenta que si nosotros cuando se produce su crisis entramos en ella, lo que hacemos es abocinarla. Es decir, claro, como dice el refrán, dos no discuten si uno quiere, efectivamente, no. Tú mantén el autocontrol, porque desde ahí vas primero a rebajar su conducta y vas a poder más o menos controlar. Si tú entras en esa espiral, al final terminamos mal. Entonces, esa primera comprensión, después ese autocontrol, o ese intento de acercamiento desde la comprensión, colaboración, y luego al final mucha celebración. Quiero decir, lo que tú decías, estamos muy acostumbrados a esto no, a esto no, a esto no, a esto no. Espera, vamos a hacer un modelo distinto. Cuando esto sí, ¿no? Claro, esto que sí. Y entonces hago el modelo distinto. Intento reforzar el máximo e intento penalizar el mínimo. Mínimas normas de
colaboración, de compromiso y de respeto mínimas, y a partir de ahí podemos hablar del resto, pero sobre todo mucho refuerzo, porque lo que tú decías, ese cerebro se está desarrollando y esa parte de la corteza prefrontal necesita un estímulo positivo para salir de esa amígdala y que empiece a entender, empiece a poder localizar áreas y aspectos que puedan empezarle a reforzar a él, y los padres somos reflejos de todo eso. ¿Y en qué punto los padres dicen, bueno, hasta aquí lo puedo hacer y de aquí en adelante necesito que alguien me eche una mano? ¿Cuál sería un poco ese detonante, esa línea roja? En esa primera línea que hablábamos, ¿no? Cuando esa conducta ya empieza a ser en una intensidad, en una frecuencia y sobre todo con unas consecuencias ya graves para él, para el entorno y para los demás y para un poco para todo su desarrollo, ¿no? Donde la vida cotidiana se empieza a desmoronar, donde tenemos pues grandes dificultades para poderlo gestionar. Hay uno de los que tenemos de la clínica que tenemos, es un chaval que se ha empeñado en chocar constantemente contra los padres y al final los tiene encerrados en su habitación temerosos, porque al final los padres, en ese modelo que te decía, están gestionando muchas veces el temor. ¿Por qué? Pues porque son chavales que se han venido muy arriba. La información que tienen en las redes es, oye, tú eres intocable. Entonces, claro, los padres están asustados y están en ese... No es para plantar cara, pero sí por lo menos plantarte y decir, oye, tenemos un problema en ese sentido. Ser consistentes, ¿no? También Sí. es importante. Con lo cual, al final, tenemos, ¿no?, la parte de la comprensión, ¿no? Es decir, tenemos un problema de saber por qué Sí. ese problema de conducta dónde está, la parte de la comunicación, ¿no? Trabajar esa convivencia y luego ser consistentes, ¿no? Quizás por ahí podríamos estructurar en esas 4 puntos claves, ¿no?, los pasos para ayudar a un niño adolescente con trastornos de conducta. En esa línea de consistencia es básica, es decir, como tenemos unos chavales con unas hormonas que están por ahí perdidas, si nosotros nos le damos a consistencia, decirle, no, esto es ahora, mañana y pasado mañana va a ser lo mismo, al final nosotros nos perdemos con él. Tiene que tener claro qué va a ocurrir, porque en ese futuro el escenario tiene que ser muy definido para ellos. Pero qué difícil les cuesta hoy a los padres poner límites claros, ¿no? Es decir, se empeñan en definir los grises antes el blanco y el negro, ¿no? Y eso desde bien pequeñitos, ¿no? Es decir, esto de encontrar a unos padres explicándole a un niño de 3 años, ¿no?, el porqué del mundo, pues a veces es cuanto menos sorprendente, ¿no? Sí, y luego llegamos a esos padres que al final quieren ser amigos de sus hijos. Y claro, entonces, no, nos vamos a fumar un porro con él. No, vamos a ver. La consistencia es tu hijo tiene que tener un modelo claro donde hay una serie de cosas que no va a poder hacer y hay un montón de cosas que sí va a poder hacer. Lo que tienes que enseñarles es ese mundo. Desde esa claridad que tú le tienes que marcar a él y desde esa cercanía, esa comprensión, ese trabajo con él, pero nunca desde la amistad o desde modelos livianos o desde modelos donde él vea que encuentra resquicios. No se puede gestionar. A veces no, cuando llegan y dicen, no, es que yo quiero ser amigo de mis hijos, la respuesta habitual que les damos, entonces ¿quién va a ejercer de madre o de padre? ¿No? Porque son roles muy diferentes, ¿no? Entonces, amigos hay muchos, pero madre y padre solo hay uno, ¿no? ¿Cuántos amigos le dicen que no? Ninguno. Le tendrás que decir que no. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tú llegas a ese punto. Genial, Carlos. Oye, pues muchísimas gracias y espero que este tipo de ideas, ¿no?, a quien nos esté escuchando y viendo, pues le ayuden, ¿no?, a entender mejor a su hijo, que yo creo que al final hemos insistido en la primera parte de la comprensión, ¿no? Es decir, que cuando una conducta nos sorprende, más que reaccionar a la conducta, tenemos que intentar entender el porqué de esa conducta, ¿no?, comprenderla y a partir de ahí se abre todo un mundo de posibilidades para cambiar, ¿no? Que yo creo en definitiva, ¿no? Y otra de las ideas que a mí me resuena cada 2 por 3 cuando los padres me cuentan, digo, es que llevamos mucho tiempo, ¿no? Porque al final, no, estamos esperando a que esto fuera evolucionando. ¿Y qué estamos haciendo para que cambiara? Nada. Entonces, yo siempre digo que el mejor predictor de las conductas futuras son las conductas pasadas. Es decir, si la conducta va en esta dirección y no hacemos nada diferente, la dirección va a ser la misma. Con lo cual habrá que comprenderlo para desde ahí tener una mejor comunicación, una consistencia y ayudarles a manejar la conducta. Haciendo lo mismo, Javier, como tú bien dices, va a ocurrir lo mismo. Hagamos algo diferente con ese modelo más consistente, más estable, más de autocontrol para dirigir un poco su comportamiento en ese sentido de la colaboración y del refuerzo positivo. Pero cambiemos un poco el modelo. Genial. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, como siempre, un placer. Gracias, igualmente. Gracias.